escuchamos acerca de nosotros o de un insulto, frustración o injusticia contra nosotros, contra otras personas importantes para nosotros. Hay quienes se enojan por algo que le hicieron a ellos y hay quienes se enojan por algo que vieron que se le hizo a otra persona. O sea que hay dos tipos de enojo: el enojo por algo, una acción que te hicieron a ti, o el enojo por algo que tú viste que le hicieron a alguien. Y fíjese que no es malo enojarse. En el Antiguo Testamento 490 veces habla de que en la Biblia de que Dios se enojó. 490 veces Dios dice, y se enojó Dios. La Biblia dice que Dios se enojó. ¿Qué significa eso? Que si Dios hay cosas que a Dios le molestan. Pero el problema es cuando nuestro enojo se apodera de nosotros y empezamos a herir personas. Y yo quiero que vea lo que dice Proverbios capítulo 22 versículo 24. Proverbios, búsquelo en su Biblia, le voy a dar tiempo. Vamos a escuchar un poquito de ruido santo, como dicen. 22 versículo 24 y 25. Y este pasaje es bien interesante, hermano. Mira. ¿Lo tiene? Dígame. Proverbios 22, versículo 24 y 25. ¿Ustedes sabían que el enojo es como una gripe que se contagia? ¿O no le ha pasado de que está en una casa? Alguna vez usted llegó a su casa y usted llegó de lo más tranquilo y alguien estaba enojado y le pasó el enojo a usted y usted se empezó a enojar? Proverbios 22, versículo 24 al 25. Proverbios capítulo 22, versículo 24 y 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre enojón, con el hombre de enojos dice. Así dice, ¿verdad? De enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus mañas y tomes lazo para tu alma. Amado hermano, el enojo es algo que se puede contagiar. Yo siempre he dicho, para que haya una pelea tienen que haber dos enojados. Y fíjese que yo siempre, hoy, en esta semana, mi esposa me dijo unas palabras tan dulces. Me dijo, man, you're so annoying. ¿Cuántos ustedes? Y ¿saben qué? Y después yo me sentí mal. Y después ella me dijo, but that's okay. Sometimes I'm gonna be annoyed and you're gonna be annoyed. Y Dios me habló a través de eso. Porque hay veces que en el matrimonio o en las relaciones que tenemos, alguna vez alguien va a estar enojado, ¿sí o no? No es malo pero lo que hacemos es que muchas veces cuando alguien se molesta en la familia, en lugar de nosotros darle el espacio para que se calme, que tenga tiempo, que piense las cosas. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es vamos y buscamos la confrontación. Y empiezan las peleas y ya no sos uno enojado, sino son dos que están enojados. Y cuando los dos están enojados, de ahí vienen es que se empiezan a ofender. Y el hombre le empieza a decir cosas a las mujeres que no le tiene que decir, porque las mujeres tienen la cualidad de recordar hasta la más mínima palabra, detalle, cosa que se le dijeron. A un hombre, a mí me dice mi esposa, yo no, ok, me puedo sentir más gratito, pero después, it's ok, se me olvidó. Porque nosotros los hombres tenemos ese defecto que nos olvidamos de las cosas. Es un defecto, hermano, no es una bendición. Emocionalmente muchas veces nosotros ignoramos el estado de la otra persona, los hombres. Ahora, las mujeres a veces van al otro extremo. Recuerdan todo. Todo. Y fíjese, hermano, que la Biblia dice que nosotros no nos debemos de entrometer con el iracundo ni acompañarnos con el hombre enojado.
porque no sea que aprendamos sus mañas. En otras palabras, hermanos, debemos de entender, una de las cosas que yo me fijé en mi esposa, y yo sé que ella se fijó en mí cuando nosotros estábamos de novios, es si nosotros peleábamos mucho. Yo le pregunté al Señor, Señor, si yo me voy a meter a una relación de noviazgo para estar peleando siempre, ¿esto es de ti? Y usted debe de entender y pedirle a Dios, Señor, ayúdame a analizar mi carácter, a analizar el carácter de las personas que están alrededor mío, para saber si esa persona me bendice y trae a mi bendición, o despierta en mí cualidades negativas, o despierta en mí cosas que yo no quiero hacer, o yo no soy ese tipo de persona. Y la Biblia dice, oiga bien, que no debemos de entrometernos con el iracundo, con gente que está molesta siempre. ¿Por qué? Porque tarde o temprano eso se te va a pasar y tú vas a actuar así, de esa manera. Y debes de tener cuidado con eso y pedirle al Señor, dice, no sea que prendas sus mañas ni tome lazo para tu alma. ¿Por qué dice tome lazo para tu alma? Porque cuando hay una persona que está influenciando negativamente tu vida y solo pasa peleando, y solo pasa molesta, y solo pasa enojada, al final eso crea heridas en el alma para la otra persona. Y si hay una persona que es extremadamente enojada y otra persona que es extremadamente tranquila, siempre va a haber ese conflicto. Debemos de entender eso, hermanos. Y Efesios capítulo, y hay otro pasaje también, hermanos, que quiero leérselos, y este es bien interesante, porque estamos hablando de la actitud del enojo, pero también yo quiero que entendamos algo. Enojarse no es pecado, porque no le estoy diciendo que usted todo tipo de enojo es pecado. Porque en Efesios capítulo 4, versículo 26, el pasaje que la hermana estaba mencionando ahorita, dice, airaos, pero no pequéis. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y sabe qué significa no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Consejo para los esposos, de parte del hermano Víctor, que tiene años y años de casado. Nunca se vaya a dormir con su esposo o con su esposa, si tienes novio o novia, ni con tu novio ni con tu novia. Nunca se vayan terminen un día enojados. ¿Verdad, hermano Víctor? Claro. Amén, dice el hermano. 48 años. Aleluya. 48 años, mire. Y sabe una cosa, el hermano Víctor me dio ese consejo y yo lo he aplicado. A veces nosotros tenemos diferencias con mi esposa, porque en el matrimonio no todo es color de rosas, van a haber diferencias. La clave del matrimonio y de toda relación es trabajar en las diferencias, en las cosas que son. ¿Sabe qué es una diferencia? Que usted es diferente a la otra persona y la otra persona tiene que entenderlo a usted. Si lo ama, lo va a entender. Si no lo ama, van a pasar peleando siempre. Y entonces, me recuerdo una vez que estaba, no sé ni por qué, ni me acuerdo, porque ¿sabe una cosa? Los enojos más grandes a veces son por tonterías. Los enojos más grandes que muchas veces tenemos, yo le pregunto, hay personas que pasan peleados por otras personas por años y se enojaron con otras personas y ni se acuerdan por qué están enojados. Ni se acuerdan por qué están enojados. Y la Biblia dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, que la noche no llegue y tú sigas enojado. ¿Por qué? Porque sabe una cosa, cuando uno se acuesta enojado, hay personas que dicen, mañana va a ser diferente. Mentiras. Mañana tú ya asimilaste y en tu mente el enojo se llevó al nivel de ira, y ya cuando lo veas, antes lo quería golpear, ahora lo quieres matar. Después vas a quererlo que se desaparezca, que el Señor se lo lleve, y vas a empezar a decir, no, esto ya no, yo no quiero ver a esa persona. Y cuando lo veas, la persona dice, ¡ay! ¿Por qué? Porque la Biblia es clara cuando nos dice que los seres humanos, cuando guardamos algo en nuestro corazón, en lugar de deshacernos de ese sentimiento, a veces lo hacemos crecer más. Y debemos de entender eso. ¿Alguien diga amén? Amén. Gloria a Dios. Y fíjese, hermano, ¿cómo podemos saber? Entonces la pregunta surge, ¿cómo podemos saber si es un enojo pecaminoso o es un enojo, vamos a decir, no bueno, pero trae un enojo justo, justificable? Porque yo le voy a decir una cosa, usted sabe que Jesús se enojó, pero no como nosotros nos enojamos. Yo quiero llevarlo a ese ejemplo. En el libro de
Marcos capítulo 3, versículo del 1 al 6. Marcos capítulo 3, versículo del 1 al 6. Encontramos una historia. Jesús sanando a un hombre que tenía la mano seca de lepra en día de reposo. Y la Biblia dice en Marcos capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice así, cuando lo tenga diga amén. Marcos capítulo 3, versículo del 1 al 6. Amén. Dice la palabra de Dios: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía la mano seca, que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte, ¿qué dice? Y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. En el versículo 5 dice, oiga bien, miren lo que dice el versículo 5. Entonces mirando alrededor, ¿qué dice? Con enojo, entristecido con la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Mi querido hermano, Jesús estaba molesto, le enojó que las personas estuviesen más pendientes de la religión, de no sanar, de que en el día de reposo no se podía sanar, a la necesidad que había en un hombre. Y Jesús se dice con enojo, o sea que Jesús se enojó, pero había una justificación. Y usted debe preguntarse, y en esta hora vamos a responder esa pregunta: ¿cómo podemos saber si nuestro enojo es justificado o pecaminoso o injustificado? Hay algunas preguntas que nos debemos de hacer. La primera pregunta que nos debemos de hacer es que si ese enojo está dirigido contra una persona. Porque muchos de nosotros a veces nos enojamos y hay una persona que nosotros no soportamos y decimos, y sabe una cosa, hay personas que se enojan con otra persona. Te voy a decir por qué. Porque a veces le tienen envidia, porque a veces no soportan que... ¿Sabe una cosa que a mí... ¿Cuántos conocieron? Yo le voy a decir como hermanos, ¿cuántos a veces les molestan con los hermanos? Hermanos de carne, así, de familia. ¿Cuántos conocen a mi hermana? Yo amo a mi hermana, la quiero. Pero fíjese que mi hermana, y yo voy a hablar de mi familia, que es mi familia, yo no puedo hablar de la familia de ustedes, pero es mi familia. Mi hermana tiene algo, mi hermana a veces, cuando usted habla con mi hermana es bien educadita, ¿no? Ella es la que, hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo usted le bendiga? Que no sé qué, bien así, bien y yo soy más tosco para hablar. Yo llego, hey bro, ¿qué pasó? What's up, man? Y mi hermana a veces me dice, Jorge, esa manera de hablar es bien inapropiada, lo que tú estás diciendo, no lo deberías de hacer, usa las consonantes, las zetas, y así, y eso me da coraje a mí. Ya le decía, habla bien, habla mal, pero yo no puedo. Mi hermana es médico, ella estudió. Yo estudié, el Señor ha hecho la obra en mi vida, pero yo no fui. O sea, ella es una mujer preparada, y entonces a mí me enojaba que mi hermana yo pensaba, ¿será que porque cree más que yo y cosas así? Mire, ¿cómo era eso? Y fíjese que hoy que vino mi hermana, yo le dije eso a ella. ¿Sabes que cuando estábamos pequeños me molestaba tu manera de hablar y por eso casi no hablaba contigo? Imagínense las tonterías que a uno le puede llegar a molestar de las personas. ¿Qué culpa tiene ella de hablar así? Ella no le dijo, ella no habla así para molestarme, ella habla así porque ella así es. Y nosotros debemos de entender que hay personas que son así porque así son. Y la aceptación a las personas nos va a ayudar a ser personas menos enojadas. Entonces debemos de preguntarnos si está dirigido a una persona. Debemos de preguntarnos si tiene una causa justificada. Usted debe hacerse esa pregunta para saber si su enojo es justificado o no. ¿Es justificable que yo esté enojado por esta persona? Otra cosa es, mi enojo muchas veces, si su enojo busca perjudicar a alguien más, y si su enojo busca perjudicar o dañar espiritual, física o psicológicamente a alguien, entonces es un enojo pecaminoso. Si su enojo busca dañar, es un enojo pecaminoso. Ahora, mi enojo se ha convertido en una actitud rencorosa,
en general, debe de examinar su alma y decir si cada vez que esa persona o ese enojo llega a usted, eso le arruina el día. Y si es así, es pecaminoso. Eso también lo debe entender. Ahora, mi hermano, quiero hablarte acerca, dice la palabra, perdón, quiero que veamos un libro, un pasaje de la palabra de Dios en Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9 dice, Eclesiastés 7:9, búsquelo, hermano. Yo le voy a hacer una pregunta a la iglesia. ¿A usted le gustan más los mensajes con el PowerPoint o sin el PowerPoint? Levante la mano los que prefieren el PowerPoint. Ok. Levante la mano los que les gusta el PowerPoint para verlo. Ok. Iglesia, tenemos que leer más la Biblia. Se lo repito, iglesia, tenemos que leer más la Biblia. ¿Sabe por qué le gusta más con el PowerPoint? Porque le hace las cosas más fáciles, es cierto. Pero usted debe de acostumbrarse a hojear su Biblia, a saber. Porque muchas veces yo lo veo a usted cuando le doy los pasajes y por eso, ¿sabe qué? Le estoy haciendo este mensaje intencionalmente. Porque quiero que usted se acostumbre, no se preocupe, vamos a regresar al PowerPoint. Pero quiero que usted, poner eso en usted. No se enoje, hermano. Pero quiero que por favor intencionalmente usted aprenda con su Biblia y cuando yo le diga un pasaje a usted, eso le va a crear a usted un deseo, una actitud y le va a ayudar mucho a su vida espiritual. Amén. Este era un comercial. Pero en Eclesiastés 7:9 dice así: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Muchas veces tu enojo demuestra tres cosas. Número uno, tu inmadurez. Número dos, que todavía no has sometido tu carácter a Cristo. Y número tres, que no has aprendido a entender a las personas con las que estás. Tienes que aprender a entender. A veces hay enojo justificado, pero debes de entender, y dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa, en el enojo reposa en el seno del necio. Un necio es una persona que por mucho que tú le digas eso es blanco y ahí está blanco y él lo ve negro, él siempre lo va a ver negro. Y debemos de tener cuidado con eso, hermanos. ¿Por qué? Porque no podemos ir por la vida creyendo que solo lo que nosotros decimos es cierto. Hay cosas que tenemos que aceptar y reconocer que hay áreas en nuestra vida, y si el enojo está, y si tú eres una persona que te enoja, que te molestas. Otra cosa que se me había olvidado decirle, hermano, acerca del enojo, es que si tú eres una persona que se enoja y no dice las cosas, tampoco está bien. No puedes ser un guardador de rencor o de cosas que te molestan. Fíjese, no es lo mismo que yo le diga a la hermana Isabel, y esto es un ejemplo, esto no es que yo le voy a decir, que si la hermana Isabel viene y hizo algo que me molestó, supongamos que la hermana Isabel hizo algo que me molestó la semana pasada, y yo lo guardé, y esta semana lo vuelve a hacer, y yo lo guardé y dije, no, bueno, ella va a entender, el Señor va a hacer la obra, pero me molestó. Y antes de que ella hiciera eso, yo le saludaba: hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está? Y le daba un abrazo y todo. Pero la segunda semana que la vi ya es: hermana, ¿cómo está? Bendiciones. Así. Como que le jalaron la sonrisa, ¿no? Después lo volvió a hacer y yo le dije: hermana, ¿cómo está? Llévatela a Dios. No es lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que provocó el trato mío hacia la hermana? El no aclarar desde un principio la situación y no decirle: hermana, mire, porque la amo, fíjese que esto me ha molestado, yo no puede ser una tontería, pero me ha molestado. Usted se liberó y la otra persona le está ayudando a la otra persona a ser diferente. Mis amados hermanos, parte de ser cristianos, parte de ser
de ser hijos de Dios es ser personas transparentes, que no tengamos miedo de decir nuestras emociones de una manera prudente a las personas. Acuérdense una cosa, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces cuando nos enojamos y en nuestro corazón hay rencor, odio, hay frustración, lo que vamos a hablar es hacer dardos que van a herir a las personas y van a dañar nuestras relaciones alrededor nuestra. Entonces, mi querido hermano, ahora quiero hablar acerca de las consecuencias del enojo. La primera consecuencia que trae el enojo a nuestra vida es que interrumpe nuestra relación con Dios. Cuando una persona se enoja, siempre va a estar, eso va a interrumpir su relación con Dios. No podemos albergar en nuestro corazón al mismo tiempo la presencia de Dios y la presencia del rencor y del odio. La Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, traes ofrenda, deja esa ofrenda, deja lo que quieras hacer para Dios, en otras palabras, ve, arréglate con tu hermano, arregla la situación, háblalo y después ven y presenta ofrenda. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Otra cosa que el enojo causa es, otra consecuencia, afecta nuestra relación con las otras personas. Incentiva una actitud de crítica. Las personas que pasan enojadas siempre van a ver el lado negativo de las cosas y nunca van a poder ver la bendición de Dios sobre su vida, lo que Dios quiere hacer con ellos. Afecta nuestra salud. Mire, le voy a dar esta estadística. 40% de las personas que tienen un ataque del corazón es por un enojo que tuvieron. 40% de las personas que tienen un heart attack, un ataque al corazón, es porque ¿sabe por qué? Porque cuando tú te enojas, tus venas, tu organismo se pone tenso, se te baja la presión. Y hay personas que se enojan tanto y tienen... Mire, le voy a decir, a usted no le... Hay personas que cuando se enojan, mira, hay algo... Le voy a dar un ejemplo, pero algo, le voy a hablar de mí. Cuando yo me enojo, ¿sabe qué pongo? Quiero decir tantas cosas que no me salen las palabras. ¿A cuánto les pasa eso? Que usted quiere decir tantas cosas... Y se pone así, mire. Rojo. Y eso, ¿sabe qué? Lo enferma. Te va a enfermar, hermano. Otra consecuencia del enojo es que afecta nuestra salud. Y se activa a crítica. Pero otra consecuencia del enojo es que nos aleja de la obra de que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. La Biblia dice que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Ahí no dice enojo. Más adelante en Gálatas 6 sí dice los frutos de la carne son, ahí sí dice iras, contiendas, peleas, maldiciones, todo lo que tenga que ver con un espíritu enojado. Ahora, la pregunta del millón, y esto es lo que quiero que veamos para terminar, es ¿cómo confrontar el enojo? ¿Cómo confrontar el enojo? Y antes de que veamos a eso, yo quiero que usted vea un personaje en la Biblia. Y fíjese, le voy a decir algo. Hay personas que no son en general enojadas, que no son personas que se molestan tan rápido, pero un momento de enojo les arruinó la vida. Un momento de cólera les arruinó la vida. Yo conocí a un hombre que era la persona más tranquila, llevadera, amaba a su esposa. Y sabe que una vez tuvo una discusión con su esposa y se molestó y le pegó a su esposa. Nunca se había... Yo veía su vida de pareja, se llevaba muy bien, pero una vez se enojó y le pegó a su esposa. La mujer no lo perdonó, lo dejó. La iglesia, las personas que estábamos amistades, yo era amigo de los dos y yo hablaba con ella y le decía, pero ¿por qué no lo perdonas? No, porque ya me pegó, ya me faltó al respeto, jamás quiero saber de él. Y él se arrepintió, estuvo detrás de ella, quiso buscarla otra vez. Él entendió que había cometido un error. ¿Sabe qué? En la Biblia también encontramos una persona que pasó esa misma situación. Y yo quiero que vayan conmigo rápidamente al libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 17 y 22 al 22. Se lo voy a leer rápido esto. Éxodo, capítulo 32. Éxodo 32, versículo 17 y 22.
Éxodo capítulo 32 habla de un hombre tremendo en la Biblia. Quizás uno de los 4 o 5 hombres que la Biblia más menciona. Llamado Moisés. Y la Biblia dice esto, Moisés, se lo voy a explicar la historia. Moisés va al monte a buscar las tablas de la ley para poder organizar al pueblo después de sacarlos de la tierra de Egipto y llevarlos a tierra prometida. Y la Biblia dice eso. Cuando Josué estaba esperando a Moisés en las faldas del monte, mientras Moisés estaba cara a cara con Dios, mirando a Dios ahí, recibiendo las ordenanzas de Dios, los 10 mandamientos. Dice que cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alaridos de pelea hay en el campamento. Josué, bien tranquilo, un poco confiando en el pueblo, dijo: hay alaridos de guerra, de batalla, quizás otra nación vino y está atacando al pueblo. Y dice Moisés, y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo, dijo Moisés. Versículo 19. Aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ¿qué dice? Ardió la ira de Moisés. Y entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él, perdón, eso no es el versículo, ¿verdad? Versículo 19, estamos, ¿verdad? Aquí está, hermano, perdón, mil disculpas. Versículo 19, estamos. Déjeme regresar al 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas, y lo dio de beber a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Moisés oye un ruido y Josué le dice: mira, parece que hay guerra, parece que una nación nos vino a conquistar. No, eso no es guerra, hay danza, están cantando. Cuando baja, ve que el pueblo había convencido a Aarón de hacerle un becerro de oro para ellos alejarse del Dios verdadero y buscar a otro Dios que ellos crearon en ese momento, porque pensaron que Moisés se había muerto en el monte y que nunca iba a regresar. Y cuando regresa Moisés y se da cuenta de eso, él ardió de ira, agarró las tablas de la ley, las tiró, y eso le costó no entrar a la tierra prometida. Un momento de enojo puede costarte la bendición de Dios en tu vida. Un momento, ¿sabes qué? Un momento de enojo, el no controlar tu enojo, puede costarte una relación, ser feliz con alguien, recibir lo que Dios tiene para tu vida. Y debemos de aprender cómo vencer ese enojo. ¿Y cómo vamos a vencer ese enojo? Número 1, mi hermano, usted tiene que identificar. Hay personas que están enojadas y no saben por qué están enojadas. ¿Cuántos de ustedes se molestaron y no saben por qué están enojados? ¿Cuántos de ustedes alguna vez se molestaron con alguien y ni recuerdan por qué se molestaron? Pero por eso mismo usted tiene que identificar esa molestia o ese enojo. Número 2, ¿cómo confrontarlo el enojo? Debes de confesarlo, admitir que lo albergamos que lo tenemos en nuestro corazón y que puede afectar nuestra vida. ¿Y sabe a quién la primera persona que usted le tiene que confesar sus enojos? A Dios. Señor, esto me molesta. Señor, me molesta esta situación, que tú me hagas ver si tengo la razón, y si no la tengo, quítame esto, ayúdame a trabajar con esto. Porque sabe una cosa, muchas veces los enojos demuestran a veces lo egoísta que somos, porque solo nos vemos nuestro lado, nuestro punto de vista. Solo vemos: es que me molestó a mí. Y sabe una cosa, como hijos de Dios debemos de entender
que si hay alguien que le hicieron y nunca se miró a él, nunca él miró lo que le estaban haciendo a él, sino miró lo que él podía hacer por las demás personas, fue Cristo. Ese mismo Cristo que mora en tu vida, que está en tu vida, que actúa, que está actuando, que quiere hacer la obra en tu vida, que dice la Biblia que ya no vives tú, sino es Cristo en ti. Y si Cristo vive en ti, ¿por qué te dejas llevar por el enojo? Debes de confesárselo a Dios. También debes de analizar cuidadosamente tus sentimientos. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Sabe cómo hago yo eso? Muchas veces yo estoy en mi cama y digo yo, ok, hoy antes de acostarme, ¿qué es lo que siento? Me siento feliz porque tengo a mi esposa, porque mi familia tiene salud, y empiezo a pensar en las cosas buenas que tengo, ¿no? Pero después, ¿qué otras cosas siento? Me molestó que en mi trabajo este cliente no me gritó, o me molestó que este trabajador que trabaja conmigo no está haciendo el trabajo bien, y le grité y le hablé mal. Mañana tengo que ir a pedir perdón porque sí, le hablé feo. Le voy a contar, un pastor cuenta esta historia. No, mejor le voy a contar algo que me pasó a mí, para que usted le voy a decir algo que me pasó a mí. Mejor, porque no voy a hablar de alguien mal, voy a hablar de algo que me pasó a mí. Iba con un amigo en un carro, eso fue en El Salvador. Íbamos para una misión, íbamos a apoyar una obra. Usted sabe que en El Salvador, en los carros, en la iglesia le da un sticker a uno, ¿no? Y en el carro nosotros tenía Iglesia Bautista Peña de Oreda atrás. Decía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, el mensaje Gálatas 2:20. Veníamos en el carro y de repente veníamos en el carro y vemos que un muchachito se nos atraviesa un muchacho se nos atraviesa en el carro y casi nos hace chocar. Mi amigo se molestó y yo me airé. Él se molestó y yo me enojé. No, yo no me enojé, yo me airé. Y yo le dije, mira, y tal por cual, ¿por qué viene a hacernos eso? Ven, síguelo. Y mi amigo lo sigue. Y le paramos y le dijimos, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú te pones, mira, casi nos hace chocar y que no sé qué? Y me dice, hey, tranquilo, me dice el otro. Y le digo, no, tranquilo tú, le digo yo. ¿Cómo que mira que casi nos matamos y nosotros vamos a hacer algo? No, tranquilo tú. Y yo le digo, no, tranquilo tú, le digo yo. No, tranquilo tú, porque tú eres el que tiene el sticker atrás que dice que tú eres cristiano. Amén, vaya hermano, Dios te bendiga. ¿Qué le decía yo? Me quedé calladito, a ver, amén, vaya.